Padre, gracias por esta mañana que nos has dado. Debemos de reconocer y debemos de exaltar el hecho de que tu misericordia nuevamente se ha mostrado para con nosotros, y debemos de entender que no es casualidad que estemos en este lugar, en esta hora. Porque si creemos y profesamos que tú eres soberano, tú has destinado que hoy estemos en este lugar. Y también, Señor, has destinado este vaso que no sirve para que pueda traer la predicación de tu palabra. Y si una de las cosas que te pido, Señor, es que hoy tú seas glorificado en este tiempo y que tu palabra sea predicada y expuesta como debe de serlo, no para buscar ningún nombre, sino solamente el de Cristo. Ayúdanos, Señor, en esta hora que vamos a estar acá, y haz lo que tengas que hacer, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Vamos a Romanos capítulo 12 y estamos analizando el texto de Romanos capítulo 12 para traer un poco de memoria, ya que hace 15 días que no estamos en este texto. Tan solo con una semana, tan solo con 7 días ya se nos olvida lo que vimos la semana pasada. Ahora cuánto más con 15, ¿verdad? Entonces yo quiero que recordemos un poco lo que hemos estado hablando. Estamos en la sección de versos del 6 al 8, en la cual Pablo nos está hablando, o le está hablando directamente a la iglesia que está en Roma, las iglesias que están en Roma, pero también a nosotros acerca de los dones espirituales. Y básicamente eso es el tema en general que estamos hablando, el tema de los dones espirituales. Estos versos de 6 al 8, a su vez son parte de una sección un poco más amplia, que son los versos del 3 al 8, que yo les estuve diciendo, que hablan acerca de cuál es nuestra actitud hacia la iglesia, cuál es nuestra actitud hacia los demás hermanos. Y ya hemos visto que Pablo delinea dos fundamentos que nos deben de nosotros, o que debemos de considerar a la hora de nosotros servir y de tener una correcta actitud hacia los hermanos. El primero de ellos era la humildad. Eso lo vemos en el verso 3, cuando Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo básicamente aquí dice: para tener una correcta actitud de servicio a los demás hermanos, debemos de ser humildes. No debemos de pensar más allá, más alto de nosotros, sino que debemos de pensar acerca de nosotros mismos con cordura, conforme a lo que Dios nos ha dado. No pensar más allá. Ese era como un primer fundamento, un elemento fundamental. Y el otro, que lo tenemos en versos 4 y 5, es un correcto entendimiento de lo que es la iglesia y de lo que es la membresía a la iglesia. Vea lo que dice el verso 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Aquí Pablo utiliza esa metáfora diciendo: la iglesia es como un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, cada miembro cumple una función distinta, los miembros son necesarios, cada uno de los miembros son necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Así es la iglesia, así somos nosotros. Yo les decía una de las cosas que espero que haya quedado suficientemente claro, que hay veces creo que no, pero es que de la misma manera que el cuerpo lo necesita a usted, usted necesita del cuerpo. Decíamos que cada miembro, dice, todos somos miembros los unos de los otros. Y como les decía, creo que este elemento es fundamental en una correcta actitud hacia la iglesia. Porque si usted no piensa que el cuerpo le necesita a usted, si usted no cree eso, usted va a tener una actitud pobre hacia la iglesia.
Una actitud de que yo llego a la hora, en los cultos, a la hora que me venga en gana. Una actitud de que yo voy cuando quiero y cuando no quiero no voy. Una actitud de que no importa si sirvo o si no sirvo. Una actitud pobre hacia la iglesia. Y es lo que yo veo lamentablemente en medio de las iglesias y no solamente la nuestra. Vez tras vez me veo atraído a este texto y veo que hay una visión tan baja y tan pobre de nosotros hacia la iglesia. Creer que realmente nosotros somos parte del cuerpo, si es que realmente lo somos, y que como parte de ese cuerpo tenemos que cumplir nuestra función. Y Pablo lleva todo este entendimiento, el entendimiento de la humildad, el entendimiento de la correcta comprensión de la iglesia, lo lleva a un asunto práctico, a un asunto, esos son elementos fundamentales, pero veámoslo en un sentido práctico. Como diríamos aquí nosotros, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se ve en el sentido práctico? Y lo lleva de esa manera en los versos 6 al 8. De manera que, o sea, lo que vengo diciendo, tener humildad, tener una correcta actitud acerca de la iglesia, eso nos debe de llevar a algo práctico, a una solución visible, práctica. De manera que, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y luego comienza a nombrar los dones. Quiero recordar nada más algunas de las cosas que vimos la semana hace 15 días, porque estuvimos viendo con esta frase de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, estuvimos viendo algunas cosas generales acerca de los dones espirituales. Quiero recordarlas porque son necesarias para ahora que vamos a estar revisando esta lista de dones que Pablo da en este texto. Lo primero que veíamos es que los dones espirituales son dados por Dios. Pablo dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. La palabra don significa es un regalo de gracia, un regalo que se nos ha dado. ¿Y quién es el que da las cosas? Sino solamente Dios. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es Dios el que da los dones. No es que nosotros ganamos dones o que nosotros obtenemos dones, sino que es Dios quien nos da a nosotros los dones espirituales. La otra cosa que veíamos a la luz de este texto también es que no todos tenemos los mismos dones, sino que tenemos diferentes dones. El versículo dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dios no ha creado robots, en el sentido en el que todos cumplen una misma función. Y vea que esto se deriva de lo que Pablo está diciendo en versos 4 y 5, de que todos somos miembros de un cuerpo. Y son cosas tan básicas como decirles que las manos no cumplen la misma función que los pies. Las manos cumplen una función porque tienen una habilidad que Dios les ha dado. Entonces los miembros de un cuerpo cumplen una función porque Dios le ha dado dones, y Dios le ha dado dones diferentes a cada uno. Cada uno tiene diferentes dones. Otra cosa que veíamos es que no solamente Dios da los dones, sino que esos dones son dados por gracia, no por mérito nuestro. No es que yo voy a hacer lo posible para que de esta manera obtenga el favor de Dios y así ganar un don. Los dones no funcionan de esa manera. Dios los da por gracia. Si usted y yo tenemos dones en esta mañana, tenemos que darle honra y gloria a Dios porque es Él el que nos ha dado esos dones. Por eso el texto dice, según la gracia que nos es dada. Y otra de las cosas que veíamos es que Dios es quien elige cuál don dar a cada cual. Yo no decido el don que yo voy a recibir. Y hacía la aclaración que no es eso que yo no pueda anhelar dones. En 1 Corintios capítulo 12 y en el 14 también, Pablo estimula a los corintios a anhelar los dones. Y inclusive les utiliza una palabra que dice, anhelen fervientemente los dones. Pero todo bajo el entendimiento de que yo no soy el que voy a definir cuál es el don que a mí me toca. Es Dios el que lo define, y eso lo vemos también en 1 Corintios 12:11. Vuelvo a leer el texto que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como el Espíritu de Dios quiere. Y vemos esto en la historia. Vemos a un Jeremías, que yo creo que si nosotros llegamos al cielo y le preguntamos a Jeremías, Jeremías, ¿usted hubiera querido que Dios le diera el don de ser profeta en medio de un pueblo de Israel?
No creo que Jeremías haya tenido ese deseo él en sí mismo de tenerlo. Y en algún momento, leyendo el texto de Jeremías, vemos que Jeremías quiso rechazar eso, pero dice que había dentro de él un fuego que no podía controlar, no podía soportar. ¿Y eso era qué? Porque como dice Romanos, los dones son irrevocables. Los dones y llamamientos son irrevocables. Esa era una vista general que vimos a partir de esta frase, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, entrábamos a partir de la mitad del versículo 6. Pablo comienza a delinear una lista de dones. Hay 7 diferentes dones que Pablo delinea aquí. Hoy vamos a ver eso, pero antes de ver eso, también vimos unas cosas, aspectos generales específicos acerca de los dones. Uno de ellos es que cada uno de los cristianos tiene obligación sobre las áreas de servicio, independientemente si tiene el don o no tiene el don. Lo ponía de esta manera: puede que yo no tenga el don de servir, pero no quiere decir que yo no tenga que servir. Puede que yo no tenga el don de enseñanza, pero Mateo 28:20 dice que todos los cristianos debemos de ir y bautizar, a predicar el evangelio, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ese mandamiento para quién es? Para todos los cristianos. Todos los cristianos tienen que enseñar las cosas que el Señor ha mandado a sus discípulos, ir y hacer discípulos. Por lo tanto, aunque usted no tenga el don, usted tiene la obligación de parte de Dios de cumplir con esas cosas. Lo mismo con la exhortación. Puede que yo no tenga el don de exhortar, pero Hebreos lo dice claramente, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Entonces, el hecho de no tener un don no quiere decir que eso es una excusa para yo no servir en un área o en otra área de la iglesia. ¿De qué se tratan los dones espirituales? Los dones espirituales se tratan básicamente de que Dios le ha dado a una persona por su Espíritu Santo una habilidad, una facilidad para ejercer algún tipo de cosas. Y vamos a estar viendo esto a la hora de ver la lista. Otra de las cosas que veíamos es que a todos se nos ha dado un don en particular. Tal vez a algunos se les ha dado más de un don, pero no hay un solo cristiano que no pueda decir que no tiene por lo menos un don de Dios. Eso porque el verso 3 de Romanos 12 dice que Dios repartió a cada cual. Y además de eso también, 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Otra forma de notar esto es cuando leemos nosotros, vea qué interesante, si nosotros leemos el verso 6 y 7, Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y nótense el sí, o si el de servicio, en el servir, o el que enseña, en la enseñanza. O sea, aquí Pablo no está poniendo en duda de que hayan o no hayan dones. Lo que Pablo está llamando la atención aquí es a que hay dones, cada uno de nosotros tenemos dones. El asunto es cuál don me ha dado Dios y yo tengo que ejercer ese don, yo lo tengo que poner en práctica. Y también, último punto que veíamos antes de ver la lista, es que los dones mencionados en esta lista son generales y no específicos. Al menos en esta lista tenemos 7 diferentes dones particulares. Pero no quiere decir que solamente hay 7 dones y esos 7 dones son 7 diferentes funciones, sino que cada don es variado en sí mismo. Y les daba un ejemplo. El ejemplo con el don de misericordia. El don de misericordia es el don de tener compasión, compadecerse por las necesidades de las demás personas. Pero puede que una persona tenga el don de misericordia y su compasión esté dirigida específicamente hacia los ancianos. Y otra persona tiene el don de misericordia también, pero ese don está tiene más compasión hacia los indigentes. Y la persona que tiene el don de misericordia hacia los ancianos tal vez no tiene esa particularidad o esa habilidad de servir a las personas que son indigentes. Pero ambos tienen el don de misericordia. Eso es cosa que es importante verlo porque una de las cosas que muchas veces suele suceder con el tema de los dones espirituales es encerrar las cosas en una caja, es decir, el don de misericordia es solamente el servir a los indigentes. No es así. El don de misericordia es aquel que se compadece
y ya lo vamos a ver más adelante, entonces mejor no ahondo en ello. Entonces lo que vamos a ver hoy es donde quedamos hace 15 días, es ir recorriendo esta lista de dones espirituales. Y porque no es la intención de Pablo acá hacer una descripción muy detallada de los dones, sino que yo les decía la semana pasada y lo voy a estar repitiendo hoy una tras otra vez, lo que Pablo aquí está buscando es que tenemos dones espirituales. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Usarlos. Si yo pudiera resumirles, o si yo quisiera extraer, aunque obviamente si extraigo de la palabra de Dios voy a ser juzgado, pero si yo quisiera resumir la parte esta de los dones, lo que Pablo estaría diciendo aquí es, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usemos esos dones. Úsenlos. Pablo le está diciendo aquí a los cristianos en Roma, usen los dones. Y vamos a ver esto entonces. Vamos a ver uno por uno los diferentes dones y aprender de ellos para también aprender y pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica, a ejercer esos dones. El primero que se menciona aquí está en la segunda parte del versículo 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Sobre este don, la palabra profecía en griego, que fue el original en el que se escribió el Nuevo Testamento, significa literalmente una proclamación de la mente y el consejo de Dios. Cuando la palabra profecía se menciona, el significado que está detrás es una proclamación de la mente y el consejo de Dios. Entonces, podemos ponernos dos diferentes lentes para ver este don. Y dependiendo del lente que nos pongamos para ver este don, podríamos llegar a la conclusión de que este don ya no está en vigencia o que este don está en vigencia. Y aquí yo presento esto con mucho respeto porque yo sé que el pastor Jaime ya predicó sobre esto y él dijo que el don no está en vigencia. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Pero también quiero que veamos el don de la profecía desde otro punto de vista que nos podría hacer ver que este don está en vigencia y que alguien lo posee, porque el Señor lo dio. Si vemos este don como la capacidad de que alguien tiene de recibir una nueva revelación de Dios, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento o aún en la era apostólica, entonces yo les voy a decir, este don ya está vigente. En ese sentido ya está vigente. Por dos razones. No está vigente, perdón. Por dos razones. Primero que nada porque los profetas, aquellos que recibían la revelación de Dios, proclamaban esa revelación de Dios al pueblo, ellos ya cumplieron con su labor, que es una labor fundante en la iglesia. Y para esto cito Efesios 2:20, que dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí nos presenta la imagen de la iglesia como un edificio. Y un edificio tiene varias partes. En aquellos tiempos iniciaba con una piedra angular. Era la primera piedra que se colocaba. Y a partir de esa piedra entonces se comenzaba a construir. La piedra angular es inamovible. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Pero luego tiene un fundamento, tiene unas bases. Y esas bases dice que son los apóstoles y los profetas. Y luego sobre ese fundamento entonces se comienza a construir, se comienza a poner los blocks o los ladrillos. No vamos a poner nuevamente más fundamentos, porque el fundamento va abajo. Entonces en ese sentido, la labor del profeta que recibe una revelación de Dios y la proclama, en ese sentido el don ya no está vigente. Hay otra razón de esto. La revelación de Dios ya está completa en la Biblia. Ya no hay más revelación de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice claramente que la escritura, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si Pablo aquí a Timoteo le está diciendo, ya la escritura es útil y es útil para hacer al hombre maduro, completo, preparado para toda buena obra, ¿necesitamos más revelación? ¿Necesitamos más escritura? No, porque ya la escritura está completa. Y Apocalipsis capítulo 22 cierra claramente, dice
que cualquiera que añada a este libro de la ley, o cualquiera que extraiga de este libro de la ley, va sobre sí mismo a acarrear las condenaciones, las plagas de este mismo libro. La profecía ya está completa. Entonces, como les digo, si lo vemos con estos lentes, tenemos que llegar a la conclusión: el don de profecía ya cesó, ya no está vigente. Pero ahora, si nos ponemos otros lentes, y es el de ver la profecía en el sentido estricto de lo que la palabra dice. La palabra profecía, como les dije al principio, significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. De tal manera que si alguien proclama la mente y el consejo de Dios a partir de lo que ya está revelado, está ejerciendo una labor o está haciendo lo que la palabra profecía en sí mismo significa. Está declarando, está proclamando la verdad de Dios. No algo nuevo que ha sido revelado. No alguien que se para al frente de una multitud de personas y dice: Dios me dijo algo y algo y algo. Sino alguien que, a la luz de lo que ya ha sido revelado, que está contenido en la palabra de Dios, esa persona se para y proclama la voluntad y la mente de Dios. Entonces, eso es lo que tal vez nosotros hoy podríamos ver como predicación. La Biblia nunca menciona el don de predicación, pero eso es lo que tal vez hoy nosotros entendemos como predicación. Y aquí voy a pararme sobre los hombros de dos diferentes teólogos para no venir a presentar algo que parezca como que soy yo el único que lo pienso así. Cito a John MacArthur. Él dice: el don de profecía no tiene tanto que ver con el contenido mismo de la revelación, sino más bien con los medios para proclamarla. En nuestros días es la facultad activa para proclamar la palabra de Dios que ya está escrita en la Biblia. Eso es lo que dice John MacArthur. Es la facultad activa para proclamar la palabra de Dios que ya está escrita. Y otro teólogo, Juan Calvino, un reformador del siglo XVI, dijo lo siguiente: yo creo, siguiendo la opinión de muchos, no sé quiénes serán esos muchos, pero parece que para ese tiempo muchos tenían esa opinión, que este don, o sea, el don de la profecía, es un don especial de revelación, es decir, que se refiere a los expositores bíblicos, porque estos dan y anuncian por medio de sus enseñanzas la voluntad de Dios. Dice Calvino: hoy en la iglesia cristiana, después de que Cristo y su evangelio dieron por cumplidas todas las profecías antiguas y todos los oráculos de Dios, el don de profecía no es otra cosa que el don de entender las escrituras y explicarlas con singular maestría. Es lo que dice Juan Calvino. Luego, si quisiéramos ahondar un poco más sobre eso, 1 Corintios capítulo 14 y verso 3 nos dice básicamente de qué se trata la profecía. Dice 1 Corintios 14:3: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una profecía lleva el propósito de tres cosas: edificación, exhortación y consolación. De tal manera que yo podría preguntar: ¿no es eso lo que se hace también con la predicación? Cuando alguien predica, lo que está haciendo es edificando, exhortando y consolando al cuerpo de Cristo. Ya sea que predica un mensaje para la iglesia de santificación, de XY, o también alguien que lo hace para una manera evangelística. Entonces, lo que quiero que veamos es como esos dos lentes. El lente de que hay una manera en la que podríamos llegar a la conclusión: no, el don de profecía no está vigente. Pero hay otra manera también de que podríamos decirle: sí está vigente, es de esta manera. Yo sé que en este caso podría confundir, porque muchas personas entienden la profecía como una revelación de algo que es futuro. Entonces, para ese sentido, yo lo que les diría es, digámosle, predicación. El don que una persona tiene de proclamar la palabra de Dios. Ahora, Pablo aquí lo que está diciendo en el verso 6 es: si alguien tiene ese don de profecía, ¿qué es lo que tiene que hacer con ese don de profecía? Úsese, dice, úsese. No es que yo tengo el don de profecía y ahora voy a ir a la iglesia y voy a hablar con los hermanos y decirles: mira, hermanito, hermanita, yo tengo el don de profecía, el Señor me ha dado el don de profecía. Y me quedo ahí.
Si usted tiene el don de profecía, si el Señor le ha dado ese don de proclamar la palabra de Él, de hablar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que ya ha estado escrito, usted tiene que usar ese don. Y hoy en día, ¿sabe qué? Se necesitan muchas personas con el don de profecía en los trabajos. Se necesitan muchas personas con don de profecía en las escuelas, en los colegios. A esas personas que fundamentadas en la palabra de Dios van y proclaman la verdad de Dios. No personas que se quedan calladas y que se dejan inclusive influenciar por los pensamientos del mundo. Yo creo personalmente que una persona, y voy a citar el nombre porque creo que está siendo así en esa manera, una persona como el diputado Fabricio Alvarado está ejerciendo un don de profecía en medio de la Asamblea Legislativa. Tal vez la persona que cito no es una persona 100% teológicamente correcta, ni usted y yo lo somos. Pero es una persona que está proclamando la voluntad de Dios, la mente de Dios en medio de ese lugar. Y gloria a Dios por ello. Y necesitamos personas. Si el Señor le ha dado ese don a usted de proclamar la verdad de Él, úselo. Pablo nos dice, úsese, pero también da un parámetro de cómo debe de usarse. Úsese conforme a la medida de fe. Y es interesante porque esta frase tiene dos posibles interpretaciones también, y yo voy a presentarle las dos posibles interpretaciones porque pienso que sería muy arrogante de mi parte tomar alguna de ellas y decirle esta es, porque ambas tienen sustento bíblico, ambas tienen mucha veracidad. La primera forma de ver esta frase de que úsese conforme a la medida de la fe es que la palabra fe. Y antes de decir esto, algo que tiene que quedar bien claro, esta fe no se refiere a la fe salvadora, porque Dios ha dado la fe salvadora a todas las personas que son salvas, a todos aquellos que han creído en Cristo. Por lo tanto, esto no se refiere a la fe salvadora, pero sí, la palabra fe en la Biblia en algunas ocasiones se refiere a la enseñanza de la verdad de Dios. Por ejemplo, cito Judas 1:3, que nos llama a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Aquí la palabra fe se está refiriendo a la enseñanza de la doctrina de Dios, a todo el consejo de Dios que ha sido dado una vez a los santos. Entonces, a la luz de ver la palabra fe como la enseñanza de Dios, entonces lo que aquí Pablo está diciendo, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la enseñanza que ya ha sido dada, úselo conforme a la palabra de Dios que ya ha sido revelada. Hay un marco del cual la profecía bíblica no se puede salir, y ese es el marco de la teología bíblica. No puede salirse de repente y decir, yo digo que eso y esto es así, y no tiene nada que ver con lo que ya ha sido enseñado en la palabra de Dios. Y lamentablemente hoy la iglesia a nivel general se está yendo por muchas personas que se paran diciendo, recibí una revelación del Señor. Y comienza un nuevo movimiento. Y si usted se pone a estudiar todos los nuevos movimientos que han surgido, que son herejes o que son sectas, ha salido a la luz de alguien que dice que ha recibido una revelación de Dios. Por lo tanto, la profecía en ese sentido debe de verse como aquel que proclama la mente y la voluntad de Dios conforme a lo que ya ha sido revelado, conforme a lo que ya ha sido escrito. Pero también podría referirse a la diferente capacidad que Dios ha dado a cada uno. Porque vea que dice el texto, úsese conforme a la medida de fe. Y en el verso 3, volvámonos un momento al verso 3, se vuelve a utilizar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo entonces podría estar utilizando una misma frase y decir, hay algo que es cierto. Puede que usted tenga el don de profecía, pero tal vez usted no tiene la misma capacidad con su don de profecía que lo tiene otra persona que también tiene el don de profecía. Y aquí yo veo, por ejemplo, nos podríamos poner, y no hago esta comparación para que vea que uno sea mejor y que otro sea más bajo, sino que algo es claro. Yo no me voy a comparar con un Juan Calvino que tuvo un don de Dios
y que tuvo tal impacto dentro de la iglesia de Dios para proclamar su voluntad. Tal vez el Señor me ha dado menos capacidad a mí, pero no es algo que es importante, entendiendo lo que ya hemos visto. No es que Juan Calvino sea mejor que Daniel Montero. Los dos somos pecadores, igual de pecadores, sino que la gracia de Dios, la medida de fe que Dios repartió a cada uno es diferente, es conforme a la soberanía de Dios. Entonces podría verse de esa manera. Yo lo que hago es poner estas dos posiciones y yo le digo cualquiera de las dos podría ser acertada. Y si quisiéramos creer las dos tienen ese fundamento que está relacionado en el mismo texto bíblico. Pero el punto de Pablo aquí ni siquiera es ponernos o ponernos en confusión. El punto de Pablo aquí, y como les dije, y aunque se cansen de escucharlo hoy, el punto de Pablo aquí, lo que él está diciendo es que si alguien tiene el don de profecía, tiene que usarlo. Ese es el punto. Y eso lo vamos a ver en los siguientes tres dones. Vea lo que dice el siguiente en el verso 7. O si el de servicio, en servir. El que tiene el don de servicio, tiene que utilizarlo en servir. La palabra griega para servicio es diaconía, de la cual nosotros obtenemos las palabras diácono y diaconisa. Alguien ha escuchado esas palabras, ¿verdad? Las hemos escuchado todos. Sin embargo, aquí también es importante, el don de servicio no se limita a un cargo o una posición. No es que solamente los diáconos o las diaconisas tienen el don de servicio. Es obvio que un diácono y una diaconisa tienen que tener el don de servicio, porque esa es a grandes rasgos su labor, sino que más que todo, el don de servir es la disposición que el Señor pone por medio del Espíritu Santo en una persona para servir. Este don, como les dije, es muy amplio, porque hay personas que sirven, pero sirven en un área o en otra área. Puede que el don de servicio de una persona se vea simplemente con acomodar las cosas que están en el templo, o puede que el don de servicio de una persona sea servicio hacia los demás, ofreciendo para las necesidades de otras personas. Pero lo que vemos aquí claramente que Pablo está diciendo es el que tiene el don de servicio, ¿en qué lo debe utilizar? En servir. O sea, alguien podría decirle, Pablo, pero usted lo que está diciendo son cosas demasiado obvias. Pero si Pablo lo está diciendo aquí y se quedó en el texto bíblico y hoy lo estamos predicando, es porque sabe qué es lo que pasa, hermanos. Que muchos de ustedes y nosotros tenemos un don de parte de Dios, entendemos que tenemos ese don de parte de Dios, pero somos unos vagos y no lo ponemos en práctica. ¿Y sabe qué? Con eso deshonramos el nombre de Dios. El don de servicio, úsese en servir. Luego viene el don de enseñar. El que enseña, dice, ¿en qué lo debe usar? En la enseñanza. La palabra aquí para enseñar, el que enseña, es didasco. De donde nosotros obtenemos una palabra también conocida, didáctica. La palabra didáctica lo que significa es dar instrucción, dar enseñanza. El Señor da a algunas personas el don o una facilidad del Espíritu Santo para enseñar. Eso se puede ver también en muchos ámbitos. Se puede ver en una maestra de escuela dominical, una maestra que enseña a los niños en la escuela dominical. Se puede ver en una mujer que tiene el don para la enseñanza y así enseña a las demás mujeres, como dice Tito. Se puede ver, y de hecho, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 dice que los pastores, si hay una característica que tienen que tener los pastores, es que tiene que ser apto para enseñar. El pastor tiene que tener el don de la enseñanza. Pero también se puede ver en una persona que se dedica a enseñarle a parejas o enseñarle a diferentes otros grupos de personas. Pablo mismo tenía este don. En 1 Timoteo 2:7 él dice, para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Vea qué interesante que Pablo aquí dice, yo fui constituido maestro de los gentiles. Él tenía ese don de enseñanza y estaba dirigido a un grupo en particular. Vuelvo a preguntar, ¿qué se debe hacer con el don de enseñar? Enseñar. Hoy no estoy enseñando una materia que no sea muy fácil de digerir. Es fácil de comprender.
Luego viene el don de exhortación, el que exhorta en la exhortación. Y este don es muy interesante. ¿Y saben qué? Muy necesario para la iglesia. La exhortación, esta palabra en griego, parakaleo, significa básicamente llamar al lado de uno. Entonces, lo que tiene es la imagen de aquel que llama a una persona al lado de uno y busca un objetivo en específico a la hora de tratar a esta persona. El don de exhortación implica tanto a alguien que llama la atención del hermano hacia un pecado o un error que está cometiendo, o también el don de exhortación puede ser a una persona que Dios utiliza para animar a las demás personas. Quiero citar aquí a John MacArthur, que me gustó la explicación que él da de este don. Dice: el don de exhortación abarca la idea de aconsejar, apelar, animar, advertir, fortalecer y consolar. En una ocasión, una persona puede advertir a una persona acerca del pecado que está cometiendo, y en otra ocasión tal vez no sea ese advertir, sino más bien el estimular a que la persona siga adelante con su vida que está corrigiendo. En Hechos vemos ejemplo de este don, y lo vemos en Pablo, en Hechos 20, versos 1 y 2, vean lo que dice. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundantes palabras, llegó a Grecia. Una persona que estaba constantemente exhortando, animando a las demás personas. Y eso es tan necesario en la iglesia. Tan necesario por dos razones. Porque cada uno de usted y yo tenemos diferentes pecados con los que luchamos. Y hay pecados en nuestra vida que están ciegos a nosotros mismos, que yo no puedo ver. Pero si el hermano, con un espíritu de amor y de amistad, se me acerca a mí y me exhorta acerca de ese pecado, yo voy a poder ver ese pecado. Y si yo lo recibo también con humildad, va a ser algo muy beneficioso para mi vida. También se puede ver desde otro lado. Usted y yo sufrimos diferentes aflicciones, sufrimos diferentes situaciones en nuestra vida en que necesitamos que alguien venga y nos anime. Y es necesario entonces que esa persona que tiene el don de Dios para exhortar se acerque a esos necesitados y les anime con un versículo, con un pasaje de la Biblia que le pueda leer, con una simple oración, con un abrazo en la espalda. El Señor ha dado este don a algunas personas y, como digo, muchas veces no se practica. Una cosa que impera mucho en las iglesias y que es triste es que está ese pensamiento de que yo voy a la iglesia pero que nadie se meta conmigo y yo no me meto con nadie. En la iglesia de Cristo no es así. En la iglesia de Cristo, ¿sabe cómo debe de ser? Somos miembros los unos de los otros, de tal manera que yo le pertenezco a mis hermanos y mis hermanos me pertenecen a mí. Y si yo tengo esa relación tan estrecha, quiere decir que yo voy a preocuparme de una manera amorosa y de una manera humilde por las necesidades de mi hermano, aún por los pecados de mi hermano, para yo exhortarle a él, por las necesidades, para yo animarle. Entonces, si el Señor ha dado el don de exhortación a usted, úselo. No piense que al usarlo usted se está entrometiendo en la vida de las demás personas. Más bien piénselo y véalo de una manera que va a edificar al cuerpo de Cristo. Vea que este don es tan importante que Hebreos capítulo 10 y versos 25 dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y en lugar de dejar de congregarnos, lo que tenemos que hacer es exhortarnos unos a otros en tanto que aquel día se acerca. Pablo insiste, el que tiene el don de exhortación, úselo exhortando a los demás. El segundo don que se menciona en el verso 8, el que reparte con liberalidad. Aquí la palabra repartir también se podría decir como dar o compartir. El don de repartir es el que tiene aquella persona que es desprendida de sí misma y de sus cosas, de tal manera que las da a otra persona. Hay personas que no tienen este don y deberían de anhelarlo, porque quizá este es un don que algunas personas
más bien rechazan. No, yo no quiero tener el don de dar de sí mismo, de dar de mí mismo. Pero ese es un don precioso, un don que el Señor da y que también suple las necesidades de la iglesia. Un ejemplo claro de esto es 2 Corintios. Acompáñeme por favor, 2 Corintios, porque aquí vemos cómo el Señor dio ese don a una iglesia completa. 2 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 5. 2 Corintios 8, versos del 1 al 5. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Ven el don ahí? Es una gracia que el Señor ha dado, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que se le concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hay un montón de particularidades acerca de este don que podríamos ver. No las vamos a ver en específico, pero me llama la atención una de las cosas. Pablo no tuvo que decirle a las iglesias de Macedonia que tenían que dar. Ellos rogaron a Pablo y a los apóstoles que les permitieran dar. Esa es una particularidad de este don, el don de dar. Nadie se tiene que parar aquí al frente y decirles, hermanos, se necesita tal cosa, sino que la persona dice, ¿qué se necesita? Yo lo doy. Nos contaban ahora que el pastor Jaime y yo andábamos en República Dominicana, y fue algo que nos maravilló, nos asombró grandemente. Que en medio de la construcción del templo que se estaba haciendo, del nuevo templo que tiene la Iglesia Bautista Internacional, los hermanos que estaban contratados por la iglesia como ingenieros, ellos veían que había una necesidad y decían, ya casi vengo. Iban, compraban lo que se necesitaba, traían los materiales y no cobraban nada. Y yo decía, qué bonito lo que el Señor da, ese don de esas personas que están dispuestas a sacar de sus recursos. Ah, no, pero yo ya di mi diezmo, ya yo no tengo que dar nada más. Ah, no, pero yo ya saqué del dinero que yo estipulé para darle a mi Señor, yo no voy a dar nada más. Esa persona claramente no tiene el don de dar. Pero qué bueno que el Señor da ese don a algunas personas. Y ese don debe de ejercerse. Y Pablo dice aquí cómo debe de ejercerse. Debe de usarse con liberalidad. Eso implica con sinceridad, con simplicidad. Eso significa que es una persona que da generosamente, no porque está buscando gloria o beneficio para sí mismo, no porque se le está imponiendo el dar, sino porque lo da liberalmente. Es una persona que lo da de su gusto, no hay ninguna presión en ello. Es una persona que da porque le gusta dar. Es una persona que da con un corazón alegre, porque sabe que al dar está dando primeramente al Señor, y el Señor paga mucho mejor de lo que cualquier otra persona puede pagar. Un ejemplo de cómo no debe de ejercerse este don es la historia de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 8, Ananías y Zafira venden una heredad y ellos mienten acerca del precio de la heredad. Dicen que la heredad se vendió en tanto y eso fue lo que ellos dieron. Y no era así. Tanto fue así que terminaron en la tumba. El Señor los hizo juicio sobre ellos inmediatamente. Pero ellos no dieron con liberalidad. Dieron, en efecto, dieron. Pero no dieron con liberalidad, no dieron sinceramente, estaban mintiendo y no dieron con una correcta intención, porque ¿qué es lo que buscaban ellos al decir, yo vendí esta heredad y la vendí en tanto y yo estoy dando todo el precio? Estaban buscando honor sobre ellos mismos. Esa es la manera de cómo no debe de darse este don, debe de darse con liberalidad. Y el ejercicio correctamente de este don no solamente trae beneficios sobre la iglesia, sino que trae beneficio también sobre la persona sobre la cual tiene ese don y da.
Hay múltiples cantidades de versos que nos hablan acerca de los beneficios que tienen las personas que ejercen el don de dar con liberalidad. Yo solamente le voy a leer 3. Proverbios 22:9 dice que el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. E Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que hay más bendición en dar que en recibir. Qué interesante esto. El Señor le da un don a una persona, el don de dar. No es que la persona lo generó de sí mismo, es un don que viene del Señor. Y con ese don, a la hora que la persona ejerce ese don, recibe más bendición. Es un negocio de completa ganancia. Pero muchas veces entendemos del Señor que tenemos un don y nos lo guardamos, lo enterramos en la tierra. Y no debe ser así. Sigue el texto aquí, Pablo diciendo, verso 8, y dice, el que preside con solicitud. La palabra presidir significa literalmente estar de pie al frente. Entonces de ahí es donde se tiene la connotación de presidir, de liderazgo. Se puede traducir tanto como conducir, liderar, o inclusive en algunas ocasiones se traduce como gobernar. El que preside es aquella persona que lidera, esa persona que tiene el don de parte de Dios de liderar. Y este don, nuevamente, yo lo que quiero que veamos también, a la parte de que hay que ponerlo en utilidad, es la necesidad que este don hay en la iglesia a la hora de ser ejercido. ¿Qué pasa? Y veámoslo a nivel secular. ¿Qué pasa en un equipo de fútbol si no hay un entrenador que sea el que dirija? El equipo no va a tener dirección. ¿Qué pasaría en un gobierno si no hay un presidente, un rey o alguien que dirija? Anarquía. Y eso es lo que había, por ejemplo, un ejemplo bíblico en el tiempo de los jueces. En Jueces 17:6 dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tomando el ejemplo que utilizó el pastor Jaime en la mañana, ¿qué pasa en una familia si no hay autoridad? Tiene que haber liderazgo. Y el liderazgo se ejerce con el don que el Señor da de liderazgo. La persona que el Señor le haya dado el don de liderazgo, dice aquí que tiene que usarlo con solicitud. Esto quiere decir con diligencia o con celo. Transmite la idea de hacer las cosas con prontitud, con buena disposición. En otras palabras, el que tiene el don de liderar de parte del Señor, el don de presidir, no puede ser un perezoso, no puede ser un haragán, no puede ser un retardado. Tiene que ser una persona diligente, una persona que hace las cosas con prontitud, presto para hacer las cosas. Vea qué interesante, y les voy a dar un ejemplo porque la Biblia amplía específicamente en el tema de los pastores. Los pastores son líderes que el Señor ha puesto en las iglesias, y vea que lo deja de una manera que cuando yo leo estos textos algunas veces me darían ganas de renunciar por las exigencias que hay. Hechos 20:28 dice, por tanto, Pablo le está hablando a los pastores de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es una advertencia seria. El Señor Jesucristo ganó a la iglesia por su propia sangre. Ustedes miren, tengan cuidado. Tienen que apacentar a la iglesia. Y 1 Pedro capítulo 5 versos 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pero este don no es exclusivo solamente para los pastores. Este don también puede verse en medio de las mujeres que lideran a otras mujeres. Este don también es algo que esposos, padres, todos deberíamos de anhelar, porque debemos de liderar nuestras casas. Y podemos rogar al Señor y que Él en su gracia nos conceda este don. El don se puede ver en los diáconos,
que lideran diferentes grupos de trabajo, pero tiene que hacerse con solicitud. Primero que nada tiene que usarse, tiene que ponerse a la práctica y tiene que hacerse con solicitud. Y el último don que encontramos en el verso 8, el que hace misericordia con alegría. El don de misericordia aquí se refiere, como les decía antes, a una persona que tiene simpatía con otras personas, con la miseria de otras personas. Una persona que se compadece de un grupo particular de personas. Cito nuevamente a John MacArthur, dice: el cristiano que hace misericordia ha sido facultado por Dios con una sensibilidad especial al sufrimiento y a la tristeza, y tiene la capacidad de percatarse de la miseria y las dificultades que pasan desapercibidas para otras personas, y también cuenta con el deseo y los medios para contribuir al alivio efectivo de tales aflicciones. Me llama la atención algunos elementos aquí. La persona que tiene el don de misericordia no es solamente que se compadece de un grupo de personas o de una persona en específico, sino que es una persona que también actúa. Y yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros, al ver un programa de televisión donde se ve a una persona con necesidad, por ejemplo, esos mini programas o no sé si son programas, estas secciones que tiene ahora Teletica, que se llama Sueños Navideños, creo que es Sueños de Navidad. Yo me pongo a llorar cuando veo esas situaciones, esas personas con esas necesidades, sin casa, con trabajos. A mí me salen las lágrimas. Pero yo sigo sentado comiendo mi almuerzo. Eso no es tener el don de misericordia. El don de misericordia es aquella persona que se compadece y actúa. Va y hace algo, busca, encuentra, lo que sea. Un ejemplo muy claro de esto es la parábola que nosotros tenemos del buen samaritano. El samaritano dice en el verso 33, nosotros espero que sepamos el contexto, pero el verso 33 dice que un samaritano iba de camino y vio a este hombre al cual le habían robado. Dice que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Le tomó, le vendó las heridas y fue y lo llevó y pagó por todos los servicios que él iba a recibir. Ese es el don de misericordia puesto en acción. No es que se le salgan las lágrimas al ver un programa o una necesidad en la televisión. Este don, el don de misericordia, dice el texto, debe de hacerse con alegría. En otras palabras, con una buena disposición. Si este don se hace de mala gana o por obligación, no se está ejerciendo correctamente. Algo interesante también es la palabra que se traduce aquí como alegría. En griego es hilarotes, de la cual nosotros obtenemos una palabra que se llama hilaridad. Es muy poco usada, hilaridad. Pero si usted busca la palabra hilaridad en el diccionario, es una expresión tranquila y plácida del gozo y satisfacción del ánimo. Entonces, esa es la manera que debe de hacerse la misericordia. Con una expresión, con una actitud tranquila, plácida, llena de gozo y satisfacción. Una persona que va a un lugar donde hay necesidad y si tiene que trabajar y cansarse y todo, lo hace, al final lo hace con gozo, lo hace complacido. Una persona que tal vez tiene que quedarse corto en poder comprarse algunos extras, pero de la misericordia va y da a las demás personas. Ese don de misericordia va muy relacionado con el don de dar. Entonces vemos el don de misericordia. ¿Verdad que son dones necesarios para la iglesia, hermanos? Cada uno de los dones que he mencionado, que menciona el texto, son dones necesarios para la iglesia. Y estos no son el todo de los dones. En 1 Corintios 12 se menciona otra lista de dones diferentes. En Efesios se menciona otros dones. Pero lo que a mí me preocupa y lo que yo creo que Pablo está queriendo dar a entender aquí, y lo vuelvo a repetir, es que si el Señor ha repartido dones a cada uno, lo que nosotros tenemos que hacer es usarlos. Hace 15 días yo decía
que muchas veces la iglesia parece un museo, donde hay muchas personas que tienen buenas habilidades. El Señor las ha dotado con muchas cosas, pero son personas que vienen, demen y no dar. Más bien la actitud de nosotros hacia la iglesia debe ser de dar. De aquí está mi don, Señor, yo lo pongo al servicio tuyo a la hora de servir a mis hermanos. Y de eso se trata una correcta actitud de nosotros hacia la iglesia, de hacer las cosas con humildad, de entender que somos parte de un cuerpo y de poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Si todos nosotros entendiéramos y aplicáramos esto a nuestra vida, la iglesia del Señor Jesucristo caminaría con más poder en medio de este mundo secular. Ahora quiero darle 2 razones básicas por las que es vital el poner en práctica nuestros dones, y con esto termino. 2 razones básicas por lo que es vital poner en práctica esos dones. Primero que nada, es a través del ejercicio de los dones de cada miembro del cuerpo que el cuerpo es edificado. Es a través de los ejercicios de los dones de cada uno de los miembros que el cuerpo es edificado. Y con esto lo que quiero decir es, si algún miembro del cuerpo no pone en ejercicio su don, está siendo un estorbo para el crecimiento del cuerpo. Aunque suene duro, así es. Si usted en esta mañana entiende del Señor que usted tiene un don, pero usted lo tiene oculto y no lo está poniendo en acción, usted está haciendo un estorbo para la iglesia. Así es. Vamos a Efesios capítulo 4 un momento. Efesios capítulo 4 y versos 11 al 16. Aquí vemos cómo se delinea claramente que el cuerpo crece a medida que cada uno de los miembros ejecuta su don. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos que el Señor da una lista de algunos dones que Él dio, los apóstoles, los profetas, que como veíamos ya son dones fundantes y que ya no están más, pero todavía están los evangelistas y los pastores maestros, ellos que Dios los ha puesto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y continúa el texto diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y pongamos especial atención a estos 2 versos que siguen. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y note esto, y si tiene usted lapicero y quiere subrayar algo, subraye esta parte. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo crece a medida que, según la actividad propia de cada miembro, es puesta en acción. Podemos ver lo contrario, si una parte del cuerpo no está ejerciendo correctamente su función, no va a crecer el cuerpo y está siendo un estorbo. John Owen, un puritano, decía: los dones espirituales son aquellas gracias y capacidades divinas sin las cuales la iglesia no puede subsistir en el mundo, y los cristianos no podrían ser tan útiles entre ellos y para el resto de la humanidad como deben serlo para la gloria de Cristo. Si no ponemos en ejercicio los dones que el Señor nos ha dado, estamos atentando el crecimiento y el avance del cuerpo de Cristo. Y el otro tema, que también debe de generarnos temor y temblor, es que Dios demandará de nosotros si hicimos uso o no de los dones que Él nos dio. El Señor nos ha dado dones a cada uno de los cristianos, y
con el don, yo creo firmemente que también viene una responsabilidad y que el Señor va a demandar cuentas de cada uno de nosotros. En Mateo 25, 14 al 30 se narra la historia o la parábola de que el Señor dice que viene un señor, da 5 talentos a una persona, da 2 talentos a una persona y da 1 talento a una persona. No quiero que se confundan, los talentos no son dones, esos son términos, monedas. Pero el principio que resalta de ello es que el Señor dio a cada uno una medida particular. Y al final el Señor viene y pide cuentas. La persona que tenía 5 talentos trae 10. La persona que tenía 2 talentos trae 2 más, 4. Y la persona que tenía 1 talento, esa persona escondió el talento, lo enterró y no hizo nada con ese talento. Y el Señor le demandó, tanto así que al final esa persona fue enviada, como dice el texto, al lago, al fuego de afuera, donde es el crujir de dientes y el lloro, dice. Dios va a demandar los dones. Si somos hijos de Dios, el Señor nos ha dado dones y lo va a demandar. Una pregunta que se puede generar, y con esto termino: ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Yo sé que tal vez alguien diga, bueno, yo no sé si tengo un don de Dios. Si usted es creyente, usted tiene un don de Dios. Y si usted no puede identificar, por más que guste o por más que quiera, un don en su vida, lo primero que tiene que identificar es si usted tiene a Cristo en su corazón. Porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios morando en él no puede tener un don espiritual, porque los dones provienen del Espíritu. Eso es lo más importante. Pero si usted entiende que tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón y aún así usted no puede identificar un don, yo le voy a dar un tip, una facilidad para que usted pueda identificar sus dones. Básicamente se trata de que usted se haga la pregunta: ¿qué me gusta a mí hacer y para qué soy bueno? ¿Qué me gusta a mí hacer y para qué soy bueno? Si usted encuentra que usted tiene un gozo, una facilidad, un deseo de hacer ciertas cosas y usted es bueno para ello, adelante, hágalo. Ese es el don que el Señor le ha dado. Yo puedo decirlo, lo veo en algunas personas que mencionan: a mí me gusta servir, eso es lo que el Señor me ha puesto a hacer, me gusta servir, y lo hacen de una manera extraordinaria. Y en esas personas yo no tengo ninguna duda que ese es el don que el Señor les ha dado. Pero se ven esos 2 elementos. Voy a terminar ahí. Había algunas cosas más, pero me interesa mucho que reflexionemos sobre esos elementos. El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Pongámoslos por obra para la honra y gloria del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, tú eres el dueño de todas las cosas, tú eres quien gobierna. Y Señor, lo que pienso que debemos de estar bien entendidos es que si hacemos lo que hacemos, si tenemos lo que tenemos, es por tu gracia. Es porque tú has sido tan bueno, tan misericordioso para con nosotros. De tal manera que, primero que nada, has entregado a Jesucristo, tu Hijo, para la salvación de todo aquel que cree en ti y se arrepiente de sus pecados. Pero además de eso, Señor, también tú nos has dado dones por los cuales nosotros podemos ejercerlos y ponerlos en práctica en medio de tu cuerpo. Y es mi petición en esta hora que tú, Señor, produzcas en nosotros lo que tú desees a través de lo que se ha predicado hoy. Que estemos anuentes, dispuestos a poner al servicio el don que tú nos has dado, y que lo hagamos de una manera humilde, de una manera honesta, sincera, y que, Señor, quien reciba la honra y la gloria sea a ti. Y ruego que tú también dirijas todas las cosas para que la iglesia
como cuerpo, como dice 1 Corintios 12, entienda que yo soy necesario para el cuerpo y el cuerpo es necesario para mí. Que todos nos necesitamos unos a otros porque somos miembros los unos de los otros. Y que, Señor, lo último que hagamos, lo que sea prohibido para nosotros, sea deshonrar tu nombre en hacer otra cosa. Ruego que tú hagas tu voluntad, Señor, que recibas honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.